Soy Juan Carlos Guerrero, doctorando de la Universidad de Granada, y vamos a hablar del patrimonio industrial de Jerez del Marquesado, con estas increíbles vistas. Nos encontramos en las minas de Santa Constanza, Sociedad Jerez Lanteira. Es una mina que se explotó desde época romana y a lo largo de varios lustros estuvo funcionando como una explotación en la que se extraía el cobre. Está compuesta por la mina, una fábrica y una fundición, y por otro lado tenemos una central hidráulica de aire comprimido. Los tres elementos forman parte de lo que fue esa Sociedad Jerez Lanteira, que es la época más interesante y en la que me voy a situar, fundamentalmente entre 1888 y 1895. Nos encontramos en la fábrica fundición de la Sociedad Jerez Lanteira, que se constituyó en 1889 y que abarcó hasta 1895. Lo más importante de esta fábrica fundición es que se empleó por primera vez un convertidor muy novedoso que se denominaba convertidor Mangens. Este convertidor se alimentaba de aire comprimido procedente de una central que se montó expresamente para este convertidor. Prácticamente la totalidad de la energía que se utilizaba en una mina fue sustituida, el carbón fue sustituido por el aire comprimido. Una vez llegamos a 1895, cuando ya la Sociedad Jerez Lanteira fracasa, toda la instalación que había en esta central se vende la maquinaria y se reconvierte en una central hidroeléctrica. Esa central hidroeléctrica es la que generaría energía eléctrica para conectarla a la línea, en primer lugar para la compañía del Valle de Lecrín. A continuación se conectó a la compañía hidroeléctrica del Chorro y finalmente fue la sevillana la dueña de esta energía eléctrica. Aparecen nuevos maquinistas y, como se puede ver en el edificio, la mitad de la central es tapiada porque toda la nave industrial que ocupa la central queda sin utilizar la parte de delante, la parte delantera de esta central. Nos encontramos en la central hidroeléctrica Alorí 1. Esta es una de las centrales de mayor potencia de los barrancos de Jerez. Abastecía de energía eléctrica a las minas de Alquife. George Henry Bulmer en 1900 tramitó todos los permisos
para poner en marcha estas centrales. Y esta en concreto empezó a funcionar en 1911. Era de energía eléctrica trifásica y, como he dicho anteriormente, proporcionaba toda la energía necesaria para poner en marcha la maquinaria de las minas de Alquife. Estos son los transformadores. Aquí, estos son los cables de entrada, ¿sí? Y luego pues lo reproducían a 1500, a 5500. Esto era para meter la corriente o quitarla. Esto daba así y se saltaba, son seccionadores. En la casa de máquinas de la central Alorí 1 nos encontramos la turbina, el generador, la excitatriz y el cuadro de maniobra. Esta central está situada a 260 metros de altura de la cámara de carga. La cámara de carga cargaba el agua, aproximadamente unos 200 litros por segundo, iba variando el caudal en función de la época del año y más o menos se generaban unos 260 kilovatios de potencia. Esa cantidad de potencia de energía trifásica a 500 voltios era elevada a través de esos transformadores a 5000 voltios y a través de una línea trifásica de corriente alterna era trasladada la energía a las minas de Alquife. Hay que pensar que este tipo de generador fue uno de los generadores que se construyó en estas centrales, que se montó en estas centrales y que era un generador para la época muy importante porque en 1889 se montó en las centrales de Estados Unidos, en el Niágara. Es un generador que utiliza la tecnología de Nikola Tesla y pues prácticamente 10 años después fue montado en esta central. Como dato curioso hay que comentar que toda la maquinaria de las centrales hidroeléctricas de estos barrancos fue subida con la ayuda de bueyes desde la estación de ferrocarril de Guadix hasta 1600 metros donde se encuentran las casas de máquinas. Hay que tener en cuenta que pesaba varias toneladas y el esfuerzo de los hombres y de los animales que tuvieron que hacer fue importante. Nos encontramos en la central hidroeléctrica del Sabinar. Esta central hidroeléctrica es una central de corriente continua. Es la central que abastecía de energía eléctrica a la segunda compañía inglesa que estuvo trabajando aquí en la comarca, de Blair's Mining. La energía es totalmente distinta a la energía de corriente alterna de la central del Alorí y el Alorí 2. Esta central es una central de corriente continua que estaba compuesta por dos dinamos que eran movidos por dos turbinas tipo Pelto. Las dos dinamos generaban corriente continua y la potencia aproximada de cada una de las dinamos eran 250 kilovatios. En total la central
generaba unos 500 kilovatios. Tengo 83 años, nací aquí en unas casillas que hay aquí al lado, en el 1933, y toda mi juventud pues me la pasé aquí. Bajábamos al pueblo pues cuando un domingo o un día de fiesta, aquí estábamos nomás aquí con los animales. A la escuela pues cuando ya tenía 14 o 15 años fue cuando me tiré casi 2 años yendo de noche a la escuela. Lo demás, pues mi padre era el que nos todas las noches aquí, éramos 7 hermanos, y mi padre de noche pues se dedicaba, cogía todo en una mesa y a todos nos daba escuela, lo que él sabía también, ya él sabía bastante. Él había estado desde pequeño siempre en la escuela y él siempre, él sabía mucho de mismo de números, que de escribir, de todo. Él sabía bastante. Lo que él pudo enseñarnos, pues nos lo estuvo enseñando. Luego, cuando él se retiró, me quedé yo aquí en las máquinas, puesto de él, 9 años. A los 9 años fue cuando ya esto lo quedaron todo parado. En el 69 me quedé todo parado y entonces pues nos tuvimos que ir para Barcelona. Estamos en la central de Alorí 2, que está en el barranco Alorí y estaba enlazada con la central del Sabinar. Ambas centrales son de corriente continua y el sistema empleado en el enlace entre las dos centrales hasta las minas de Alquife es el sistema Turing. Hay que tener en cuenta que es una de las centrales más actuales, se construyó en 1923 y bueno, pues dejó de funcionar como todas las centrales de las compañías mineras cuando la demanda de energía era mucho mayor en las minas. Nos encontramos en la central de Alcázar. Es la central hidroeléctrica más antigua de todas las centrales que hay de las minas de Alquife. Se construyó entre 1900 y 1905. La central hidroeléctrica abastecía de corriente a la mina de Alquife y se montó para la fábrica de moldeo, que fue una fábrica que se montó al inicio y después pues ya la energía eléctrica empezó a utilizarse para básicamente los motores que extraían el mineral de las minas. Básicamente estuvo funcionando, como todas las centrales hidroeléctricas de las minas, hasta 1969. Hay que destacar uno de los personajes importantes de todas estas centrales, que es George Harley Burner. Este ingeniero inglés fue el responsable y el principal promotor de todas estas centrales y fue precisamente el director inicial de las minas de Alquife en el año 1900. Tramitó toda la solicitud de concesiones hidráulicas y con ello pues se inició esta explotación. Nos encontramos en la central hidroeléctrica de Alcázar Superior, popularmente llamado como Canal de Evaristo, porque aquí trabajaba la familia Evaristo, el maquinista. La central de Alcázar Superior estuvo funcionando entre 1913 y finales, aproximadamente sobre los años 60, finalizó su funcionamiento. Estaba conectada con la línea del Chorro, conectaba con la central hidroeléctrica de Alcázar Inferior, que es la central que se encuentra un poco más abajo del canal. Este barranco es el barranco Alcázar
La central tiene una diferencia de cota de unos 46 metros, con un caudal de 500 litros por segundo y generaba una potencia de unos 180 kilovatios. Estamos ante la central eléctrica de Jerez del Marquesado, que era una central hidroeléctrica que funcionaba de manera aislada para alimentar al pueblo de Jerez. Abastecieron con unos 20 kilovatios al pueblo. Esa cantidad de energía eléctrica en aquellos años, en 1917, era demasiado baja para el consumo que se necesitaba. Hay que tener en cuenta que la iluminación era una bombilla por habitante. A los pocos años se fue incrementando la potencia de los generadores y fue a partir de los 20 o 30 años posteriores cuando ya se decidió conectar a la línea. Es muy interesante este tipo de central porque pone de manifiesto que una central hidroeléctrica funcionando de manera aislada hoy en día podría ser una fuente de energía totalmente renovable de autoconsumo para una población como esta. Con esta central hidroeléctrica concluye el recorrido que hemos hecho por el patrimonio industrial de Jerez del Marquesado. Este patrimonio industrial hidroeléctrico está recorrido a lo largo de dos barrancos, el barranco Alcázar y el barranco Alorí, para generar energía a partir del agua casi perpetua de Sierra Nevada. En el origen de estas centrales, en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se instaló en estos barrancos un conjunto de tecnología muy innovadora para la época. Supuso el desarrollo industrial que trajo la revolución industrial y la industrialización en la comarca y hoy en día son un legado cultural que tenemos la obligación de conservar para generaciones futuras. Todo el trabajo desarrollado por distintas generaciones a lo largo de 70 años hay que contemplar la posibilidad de que alguna de estas centrales todavía, tratándose de energía renovable que procede del agua, puedan ser utilizadas como forma de energía para abastecer a estos pueblos.